Un privilegio de saludarles, queridos amigos, una vez más, en las reflexiones que hacemos todos los días. Bienvenidos. Hoy día vamos a hablar sobre superioridad moral. Quiero partir diciendo que hay muchos cristianos que me caen mal. Y no es muy amable comenzar una reflexión de esa forma. Pero quiero explicarme para que se entienda por qué tengo ese sentimiento de antipatía frente a muchos cristianos. Una, porque se presentan frente al mundo, frente a las demás personas, como entes moralmente superiores, mirando desde arriba hacia abajo y teniendo una actitud condescendiente con todos aquellos que no son cristianos, suponiendo que todos los no cristianos son personas malévolas, son personas que tienden hacia el mal, son personas que ética y moralmente son faltos de ética e inmorales. Este concepto, esta idea, lo único que hace es crear fronteras y hace poner distanciamiento con gente que podría eventualmente escuchar el mensaje de Cristo, simplemente porque muchos cristianos se ponen en un pedestal de superioridad moral, maltratando o ninguneando o simplemente descalificando a todas las personas que por una cuestión absolutamente de conciencia y que Dios respeta, deciden no creer o no creer lo que ellos en particular creen. Yo he tenido la oportunidad, que ha sido un privilegio, de vivir en varios países, en 3 continentes, y además de viajar por prácticamente 40 países. Y he conocido gente bellísima, no cristiana. He conocido gente extraordinaria que no tiene las mismas ideas que yo tengo. Recuerdo haber tenido conversaciones muy interesantes con una persona musulmana en Australia. En Estados Unidos he tenido la oportunidad de conversar muchas veces con gente no cristiana en aeropuertos, en lugares donde voy a dar mis conferencias, etc. Cuando me invitaron la primera vez a Rusia, me advirtieron que tuviera muchísimo cuidado con los taxistas del aeropuerto en Moscú, que no se me ocurriera hablarles. Resulta que la persona que tenía que ir a buscarme al aeropuerto se atrasó y llegó más o menos 1 hora después. Y el aeropuerto de Moscú tiene una característica: no hay ni un solo letrero, ni uno solo, que esté en inglés o en alguna otra lengua que no sea cirilo. Así que si tú no conoces los caracteres cirílicos, es decir, no conoces los caracteres rusos, simplemente estás totalmente despistado. Y yo hablo una sola palabra en ruso, que es simplemente aprender a dar gracias. Nada más. Y estaba despistado y me puse a dar vueltas. No quería alejarme de la salida de pasajeros por si me venían a buscar. No podía llamar por teléfono, aunque tenía un teléfono para llamar porque no hablo ruso. Y de pronto se me acerca un taxista. Y como me habían advertido tanto, yo me acerqué lo recibí con sospecha. Pero el hombre, hablándome en inglés, porque se dio cuenta que yo no hablaba ruso, se ofrece a ayudarme. Me dice, ¿qué le pasa? Le dije, me tenían que venir a buscar y no vinieron. Entonces el hombre me dice, ¿tiene algún teléfono? Y yo le digo que sí, y le muestro el teléfono que me han dado. Y el hombre, con una amabilidad enorme, saca su teléfono. Después averigué que en Rusia es caro llamar por teléfono celular. Saca su teléfono y comienza a llamar. Y está llamando y no contestan y no contesta, y de pronto le contestan la llamada y él sonríe, le habla algo en ruso
Y luego cuelga y me dice, no se preocupe, ya llegaron, solo que andan perdidos, pero ya vienen a buscarlo, no se preocupe, quédese aquí. Y el hombre un hombre alto, más alto que yo, bueno, la mayoría son más altos que yo, me golpeó el hombro y me dijo, quédese tranquilo, y se fue, sin esperar que yo le diera una propina o algo, y siguió y se fue a un grupo a conversar con otros taxistas que estaban esperando probablemente otros vuelos. Siempre agradecido a ese taxista, le conté a la persona que me vino a buscar, el director de la casa editorial que me había llevado la primera vez para hacer la presentación de uno de mis libros, y le dije, ¿por qué no le damos una propina? No, me dijo, no es necesario. Él fue amable y dejémoslo allí. Se podría ofender si usted le da una propina. Así que bueno, aceptando fui. Yo he aprendido que hay gente buena en todos lados. Hay gente buena en todas las religiones. Hay gente buena entre todos los no creyentes. Hay mucha gente buena, moral y éticamente buena. Y cuando los cristianos nos ponemos en un pedestal de superioridad moral, lo único que hacemos es establecer barreras. Y esas barreras nos impiden hablar de Jesucristo o de nuestras creencias. De hecho, la superioridad moral está asociada al orgullo, a la vanidad. Y el orgullo y la vanidad evidentemente crean barreras. Así que yo los invitaría a los que son cristianos, dejen a un lado la superioridad moral. ¿Quién te crees tú para creer que eres superior a otro simplemente porque crees? El sabernos cristianos nos debería hacer humildes. Gracias a Dios que conocemos lo que conocemos. Y tendríamos que tener humildad para agradecer a Dios en primer lugar porque conocemos a Jesucristo. Y en segundo lugar, humildad para acercarnos a las demás personas. Todo el mundo puede darnos lecciones. Así como la lección que me dio ese taxista en Moscú, o como algunas otras incidentes que he tenido en mi vida en diferentes partes del mundo. No te equivoques. Gente buena lo encontrarás en todas partes. Gente honesta, gente que tiene conciencia, gente que se deja guiar por principios, en todos lados. El ser bueno y el actuar de manera ética no es una prerrogativa exclusiva de cristianos. Eso simplemente es orgullo y vanidad. Y a tenor de lo que estoy diciendo, quiero mencionar un libro de Philip Yancey. Ya lo he citado, quiero ser más explícito todavía. Philip Yancey, yo les he dicho varias veces que es uno de mis escritores cristianos favoritos, titula este libro La desaparición de la gracia. ¿Qué le pasó a las buenas nuevas? Y es interesante la pregunta que se hace, porque él habla de un mundo sediento de fe, pero que este mundo sediento de fe ha dejado de escuchar a los cristianos, porque los cristianos ya no les parecen buenas personas y ya no les parecen personas que traen buenas nuevas. ¿Y quién tiene la culpa? ¿Los no cristianos? No, perdónenme, la culpa la tenemos nosotros, los cristianos, que aparentamos ser buenos y creamos barreras porque maltratamos a personas que no creen lo que nosotros creemos. Constantemente yo soy funado, como suelen decir vulgarmente en Chile, o soy señalado por mis opiniones que tengo respecto a la homosexualidad, respecto al divorcio y un montón de otras cosas. Yo defiendo mis creencias, pero tienes que tratarme como enemigo porque yo no tengo una creencia igual a la tuya. Entonces, ¿qué ha pasado con muchos cristianos? Y lo dice este autor. Ser cristiano en muchos lugares ha pasado a ser mala palabra. De hecho, hay gente que no quiere ser identificado como cristiano y no es cristianofobia, sino que es una actitud de no aceptar la actitud de superioridad moral que tienen muchos cristianos. Fíjense lo que dice, separé un par de citas.
En la página 29 de este libro, anhelo que la Iglesia compita con igual fuerza por transmitir lo que Pablo llama la incomparable riqueza de la gracia de Dios. Muchas veces da la impresión de que nos entienden más como dispensadores de la culpa que de la gracia. ¿Y quién tiene la culpa de eso? ¿Los cristianos? Porque ese es el mensaje que transmitimos y presentamos. Página 92. Él cita a un teólogo norteamericano, Stanley Hauerwas, que dijo para la revista Time alguna vez: he llegado a pensar que el desafío al que nos enfrentamos los cristianos no es que no creamos lo que decimos, aunque eso puede ser un problema, sino que aquello que decimos creer no parece cambiar en nada las cosas, ni para la Iglesia ni para el mundo. Yo me pregunto, ¿hacemos la diferencia? ¿Podemos hacer la diferencia y podemos ser escuchados si tenemos una actitud de superioridad moral frente a personas que no creen lo que nosotros creemos? Tengan cuidado, porque muchas de las barreras que existen, tal como lo señala Philip Yancey, para que la gente no escuche la gracia, es exclusiva responsabilidad de los cristianos que han asumido actitudes de superioridad moral frente a los demás. Si te ha gustado este video y no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, así te va a llegar una información cada vez que publiquemos un video. Si quieres colaborar, haz una señal de que estás de acuerdo, de que te gusta, o pon un comentario que ayuda a viralizar los videos. Y si quieres colaborar para que nuestro canal se mantenga independiente, puedes ver las instrucciones donde están los detalles sobre el video. Que tengan un muy buen día. Les ha hablado Miguel Ángel Núñez.